Bien, vamos a continuar con nuestra quinta clase, el carácter del ministro. Así le van a poner como título. Y vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, el concepto actual de lo que debe ser un ministro está muy alejado de lo que la Biblia ha enseñado durante toda la vida. El concepto de un ministro hoy es que sea simpático, que sea buen motivador, que sea optimista. Hay un montón de adjetivos ahí que sirven de algo, pero no es el requisito de la Biblia, ¿sí? Entonces los requisitos del ministerio tienen que ver más con el carácter moral del ministro que con los dones y las habilidades naturales. Porque los dones y las habilidades naturales, esas las regala Dios, ¿cierto? Esas las regala, te los da, sin haber orado siquiera, muchas veces. Pero el carácter lo vas desarrollando, y ahí es donde muchos se atoran, ¿sí? Entonces los dones y habilidades que son innatas o son un regalo de Dios, te pueden abrir las puertas. Ay, mira qué bien predica, ay, qué bien canta, ay, pero tu carácter te la cierra, ¿sí? Como dijo un predicador del siglo XIX, muy famoso, Carlos Spurgeon, hablando de los ministros, dijo que había conocido a uno que cuando predicaba tan bien, que la gente no quería que se bajara. Y cuando se bajaba, vivía tan mal que nadie quería que se subiera. O sea, el ministro debe de ir muy acorde su ministerio, su predicación, su enseñanza con lo que vive. Si no, somos unos teatreros. Si no, serás un buen teatrero, ¿verdad? Haces excelente teatro. Por ejemplo, vemos en el mundo de la farándula a los artistas, ay, cantan, pero se comportan que tú dices, ay, llévenselo En el fútbol, tenemos nosotros el mejor futbolista mexicano, pero tiene un carácter. Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Es horrible, nadie lo quiere al tipo. O sea, buenísimo, hace unas jugadas en el fútbol geniales que tú dices, no, ese tipo tiene un talentazo, pero tiene un carácter de los 1000 demonios, horrible, no, nadie lo quiere, por eso lo mandaron a Estados Unidos. ¿A poco creen que por qué? De veras, nadie lo quiere, y va a durar poco por allá, porque a menos de que pero nadie puede cambiar de la noche a la mañana. Pues también en el ministerio, siempre no falta el predicador que, wow, tiene un magnetismo, tiene una unción. Algunos confunden la unción, los novatos confunden la unción con simpatía, o el gritar, lo confunden con unción. Y pero luego por acá abajo son tranzas, mentirosos. Y tú dices, híjole, pues ¿de qué se trata aquí el asunto? Entonces, actualmente algunos entran al ministerio por muchas razones. Unos por dinero, otros por prestigio, otros por ambición de poder. Como un alumno que ya se graduó me contó que se había encontrado a cierto ministro por ahí y le preguntó que si era cristiano porque lo vio con Biblia. Le dijo, sí, y empezaron a platicar. Le dijo, oye, ¿sabes de la Biblia?
Dice, ¿y qué? ¿Dónde estás o qué? No, pues estoy estudiando en Cristo para las Naciones. Ah, mira, cuando te gradúes, luego ponte una iglesia. Es un buen negocio. Así le dijo un ministro. Dice, mira, Lolo, te compras tu casa y Lolo, te compras tu carro. Y yo le dije, ¿y tú qué le dijiste? No, dice, pues lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, fíjate, hay muchas motivaciones por las cuales la gente entra al ministerio. Pero en los tiempos de Pablo no era así. No era así porque las iglesias eran pobres a causa de la persecución. No tenían estabilidad, digamos, entonces la persecución los hacía huir por todos lados. Entonces no era, el ministerio no era muy de mucho caché, ¿verdad? Así decía, yo soy ministro. No, al contrario, los ministros eran perseguidos, eran rechazados, muchos de ellos eran asesinados. Entonces no estaba tan infiltrado el ministerio en los tiempos de Pablo como en los tiempos de hoy. Pero la Biblia establece que la eficacia de una iglesia depende de la calidad del liderazgo, ¿sí? O un ministerio, la influencia de un ministerio depende de la calidad de los ministros o de los líderes que están ministrando allí. Por eso es que la Escritura nos dice cuáles son los requisitos que tienen que ver con el carácter del ministro, más que otra cosa. Hoy, ¿verdad? Pues requisito para liderazgo, y tengo un montón de libros en las librerías cristianas, ¿verdad? Y requisito número 1, optimista, sea optimista. Y se sonríe, ¿verdad? Y hasta y ahora, si ustedes supieran que hay predicadores que ya contratan sus maquillistas y sus directores de imagen, ¿no sabían eso? Yo se los digo de buena fuente, yo sé, yo los he visto cuando los están maquillando y luego te maquillan, no, sácate por ahí, a mí que tienes que mamá. Y contratan de veras y los tienen ahí como muñequitos. Y luego, ay, mira la corbata, ay, mire, tenemos otra corbata ahí que le rima mejor con su traje, y puras payasadas. Y obviamente se suben al púlpito a actuar. Unas eternas sonrisas así de que yo no fui, yo fue tete. Es horrible, hermanos, como está ahorita el ministerio, pero gracias a Dios que está la Biblia. Gracias a Dios que está la palabra de Dios, que nos da luz. Entonces, vamos al versículo 1. Dice, palabra fiel, o sea, palabra verdadera, digna de confianza. Si alguno, fíjense cómo no son muchos, no todos son ministros, ¿verdad? No todos están llamados al ministerio, pero si alguno, ¿qué dice? Anhela obispado. El verbo anhelar aquí habla de desear, pero es un deseo de una pasión interna que consume al cristiano para servir a Dios, ¿sí? Es una pasión, habla de un anhelo profundo de que no te queda otra más que servir a Dios. No te puedes ver, si eres abogado, si eres arquitecto, no te puedes ver ejerciendo tu carrera si no es predicando la palabra de Dios. Es un fuego que no te importa nada. Entonces, dice aquí, palabra fiel, digna de confianza. Si alguno le consume un fuego por servir a Dios, y ser obispo, dice, si alguno anhela obispado, se tradujo de la palabra griega episcopos, que significa supervisor. ¿Cuál es el trabajo de un obispo? 1 Timoteo 5:17. Escriban nomás, yo se los leo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuál es el trabajo de los obispos o los ancianos? Es un sinónimo. Gobernar, predicar y enseñar. Gobernar, predicar y enseñar. Entonces, si alguno tiene un deseo de gobernar la iglesia, predicando y enseñando, dice en el mismo versículo 1, buena obra desea. En otras palabras, buen trabajo desea, es el más noble de todos. Es un privilegio servir a Dios, pero tiene que haber un llamado de parte de Dios. No puede haber acomedidos en el ministerio. Y cuando Dios llama a alguien, es para sacarlo de hacer los quehaceres seculares, digámoslo así, para servir al Señor. Ese es un privilegio. ¿Qué piensan ustedes de alguien que dice ser llamado, levanta una iglesia, crece la iglesia, crece su influencia, crece su fama, su reconocimiento en la sociedad, y de pronto dice, Dios me dijo que voy a ser presidente de México?
Entonces renuncio al pastorado y me lanzo como presidente de México. ¿Qué piensan de alguien así? Imagínense cambiar, servir a Dios para servir al mundo, a los hombres. Eso es rebajar el ministerio. Sin embargo, ¿saben cómo se llama eso? Megalomanía. Es un término que viene del griego que significa un deseo desmedido de fama, de reconocimiento, de ser visto. No basta, ahora ya quiere que todo el mundo le aplauda. Como todas sus ovejas le aplauden, ahora ya no basta con eso, ahora ya se cree el presidente de México. Háganme favor. No se ve en la Biblia nada que avale ese asunto. O eres ministro o eres político. No puede ser las dos. Entonces dice Timoteo, si alguno anhela obispado, buen trabajo desea. Ok, dice, es un trabajo, es un privilegio, pero es un trabajo. De los más agotadores, dice, versículo 2. Pero, ahí hay un pero muy importante. Pero, entonces significa, es necesario, o sea, se requiere que el obispo, ¿sí? Un obispo quiere decir el que sobrevé, ¿sí? El que cuida, el que gobierna, es necesario que el que quiera ser un ministro de Dios, ser. Ese es lo importante, ser. Tú no puedes ser uno aquí y ser otro allá afuera. Eso se llama hipocresía. ¿Sí? Entonces, el que es aquí y afuera. El cristiano es en la calle, en el camión, en el autobús, en Cancún, donde el cristiano es. El ministro es abajo lo que es arriba, y es arriba lo que es abajo. Es ser. Entonces habla de un carácter, ¿sí? Entonces es necesario que el obispo sea carácter irreprensible. Ahí está el primer requisito. Alguno dirá, híjole, estos requisitos pues están bien difíciles. Bueno, si tú crees que no eres capaz de llegarle, bueno, pues nomás estudia la Biblia y luego ya te damos tu graduación y ya te vas a vender papitas ahí en la esquina. ¿Sí? Fíjate, Carlos Spurgeon, citándolo otra vez, él era un hombre, es considerado, le decían el príncipe de los predicadores, muy usado por Dios. Y él, cuando alguien venía de su iglesia diciéndole inquietudes de servicio a Dios, le decía, sí, cómo no, ven, sí, y lo sentaba ahí en su oficina. Y le decía, ¿sabes que en el ministerio a veces hay que comer y a veces no hay que comer? Pues sí. ¿Tú sabías que la gente te va a criticar y te va a hacer pedazos? Pues sí. ¿Tú sabías que hay de sinsabores, hay lágrimas? O sea, él decía, Carlos Spurgeon, que hacía lo imposible por convencer a la persona para no entrar al ministerio. Y que si al final de la plática que tenía con él, después de decirle todo lo horrible que es el ministerio, que es verdad, si la persona todavía decía, quiero servir a Dios, lo abrazaba y le decía, vente, yo te voy a ayudar. Cuenta conmigo, yo voy a ser tu maestro. Pero si a la mitad de la plática dudaban, vete a freír espárragos, tú no estás candidato para el ministerio. Entonces dice, irreprensible. Esta palabra se tradujo del griego anepileptos, que significa literalmente no arrestado, o sea que no lo meten a la cárcel. No arrestado, significa sin reprensión, significa sin acusación grave. Ahora, aquí no está hablando de lo que fuimos antes, porque si no, imagínense, ¿no? Pues malhechores aquí, puras mujeres medias tocadiscas, medias malandrinas, ¿verdad que sí, hermanas? No está hablando de lo que fuimos antes, porque eso ya quedó, sino se trata de los que quieren servir ahora, que se entiende que ya son cristianos. Tienen que ser irreprensibles, o sea, sin reprensión, sin acusación grave. Ahora,
El ministro siempre está en la mira de la gente. La gente puede decir un montón de cosas. Si son mentiras, pues ni te preocupes. Pueden decir de lo que quieran de ti. Pero si es verdad, preocúpate, porque entonces estás descalificado para el ministerio. ¿Sí? En Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4, se los leo, ustedes nada más anoten. Daniel 6, 1, dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dijo, no, este me sirve, este es un joven, llama la atención su honestidad, su integridad. Versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas, envidiosos, siempre te vas a encontrar la envidia en el ministerio, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es lo que se llama alguien irreprensible. Entonces aquí tomamos un principio. La gente puede hablar mal de ti, puede decir lo que quiera, pero que te lo comprueben, si tú caminas en integridad, esa es otra cosa, va a ser muy difícil. Te pueden calumniar. Cuando nosotros fuimos a Argentina un tiempo en los años 90, cuando regresamos, una hermana llorando me dijo, pastor, dígame que no es cierto, dígame que no es cierto que, pues que su hija, porque mi hija nació en Argentina, que su hija que nació allá en Argentina, que no es de usted. ¿Quién te dijo eso? Me dice, un pastor me dijo que usted se había ido a Argentina porque su esposa lo había engañado. Y entonces le dije, mira, ¿no la has visto? Tiene toda mi cara. Miren, yo ni le pregunté quién era, ni quise saber qué pastor era, pero te van a inventar. Yo no tengo ningún problema si alguno tiene una duda de hacer la prueba del ADN, de que es mi hija y que mi esposa no me engañó. Fíjense nomás los inventos que hace la gente. Es increíble, ¿eh? Ahora, si tú te das por ofendido, le entras al jueguito de ellos. Ahora, te van a calumniar, te van a decir un montón de cosas. El asunto es este. Si lo que te dicen es verdad, entonces sí, ponte a temblar. Si es mentira, pues no hagas caso. ¿Sí? Entonces, irreprensible. En Hebreos 13, versículo 7, habla de los pastores. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, de los pastores, e imitad su fe. Fíjate cómo está hablando allí, de que la gente de la congregación, Dios lo autoriza a fijarse cómo se conduce su pastor. Pero los pastores somos re buenos para manipularlos. Si usted dice algo, está tocando al ungido de Dios, es lo primero que dicen. Entonces la gente puede hablar un montón de cosas. Si es verdad lo que están diciendo, bueno, el ministro ahí tiene que poner cartas en el asunto. Si es mentira, pues nomás orar y aguantar a las ovejas, porque a veces se comportan como abejas y te sacan el aguijón y te surten. Pero un ministro tiene que aguantar todo. Entonces, irreprensible, tiene que ser irreprensible, que sea sin reprensión, sin acusación. Te podrán decir un montón de cosas, pero que te lo comprueben, eso es otra cosa bien diferente. Entonces, cuida que tu testimonio sea irreprensible, que tu vida sea irreprensible. Mira, entre otras cosas que te van a acusar es que te robas los diezmos. Esa es la acusación preferida. Se roban los diezmos. Por eso tenemos que ser muy claros con las cuentas, todo peso que entra, todo peso que sale, todo bien clarito ahí en los libros. Yo en 2 ocasiones solamente, en 25 años que tiene la iglesia, solamente en 2 ocasiones he llevado a 2 personas que dijeron cosas, y yo me enteré y pues para que quedaran tranquilas, ¿no?
los llevé a que vieran los libros. Cuando vieron, ay, pues, Pepe, yo no soy Pepe, soy Chuy. Pepe, perdón, hermano, es que yo me imaginaba. Pues sí, te imaginaste, pero bueno, está bien, perdón. Sí, no se preocupe. No tienes que tener miedo a dar cuentas cuando te las piden. Y muchos ministerios hoy, diles, oye, a ver, ¿quién supervisa tus cuentas? Y verás cómo se te sacan. Y de los grandes ministerios. Conozco personalmente gente, yo mismo he hablado con ellos. Oye, tú tienes administradores, tienes todo un libro. No, yo no tengo que darle cuentas a nadie. Fíjate que sí tienes que dar cuenta, porque tú estás pidiendo en la televisión a la gente que te dé, y tú tienes que tener tus libros claros. Claro que sí. No, que a mí Dios, que a ti Dios, ¿qué? Esos son reprensibles. Si no te dan cuentas claras, debes de dudar de ellos. Entonces, podrán acusarte, decirte un montón de cosas, pero que te lo comprueben, eso es muy diferente. Hace unos días leí una nota en el periódico de un presidente municipal aquí en un pueblo de Jalisco que salió electo. Y una vez que ya estaba, lo lanzó el partido, creo que el PRI lo lanzó para presidente municipal de un pueblo aquí, y ganó las elecciones en este pueblo, pero luego salió a la luz que él hacía no sé cuántos años se había peleado con alguien y tiró de balazos y mató a una niña. Y entonces el PRI le quitó su apoyo y su candidatura porque no representa bien a un partido. Fíjense, eso en el mundo, ¿cuánto más en la casa de Dios? ¿Qué más? Irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí habla de cómo la familia del ministro tiene que estar bien protegida. Habla de fidelidad en el matrimonio. Hay una historia en 2 de Samuel, anoten, es de todos conocida, no la vamos a leer. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 17 y versículo 27. Ahí habla de un pecado que cometió David, ¿se acuerdan? Tuvo un descuido allí y se enredó. El reino fue vituperado. Fue una cosa terrible. Su ministerio como rey ya no fue el mismo. Dice en el versículo 27 que le desagradó a Dios lo que hizo David. Porque no solo tomó una mujer ajena, sino que mató al esposo de ella. Qué terrible, ¿no? Pero dice en el versículo 27 que lo que hizo David le desagradó a Dios. En Proverbios 6, versículo 32 y 33, ahí habla de las consecuencias de la infidelidad. Proverbios 6, 32 y 33. Dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, dice, nunca será borrada. Su pecado puede ser perdonado delante de Dios, pero la gente cuando lo mire, o sea, ya quedó marcado, ¿no? No, pero ya se arrepintió. Y dice, pues sí, pero ya se le perdió toda la confianza. ¿Entienden? Igual el que hace una tranza o el que hace una mentira. Entonces, fíjense, en realidad las cualidades para el ministerio no es fácil. Tenemos que elevarnos a ese estándar. Dios nunca va a rebajar sus reglas del ministerio. Aunque hoy se ha rebajado los estándares del ministerio. Yo les recuerdo que el hecho de que ustedes estén estudiando en este instituto bíblico no los autoriza ni a ser pastores, ni maestros, ni nada. Algunos de ustedes ya son pastores. Pero no digan, yo ya terminé, entonces yo ya soy pastor. No. ¿Quién te dijo? ¿Dónde dice? El pastor no se hace en el aula, es por llamamiento. Lo único que ofrecemos es una capacitación, porque si tú tienes un llamado y tienes un ministerio allí por delante, entonces nosotros debemos, como maestros de la Biblia, tenemos que proveerte las herramientas para que desarrolles tu ministerio, pero nadie se gradúa de pastor. ¿Estamos o no?
Porque el de los que se graduaron, bueno, al final corrigieron, ¿no? Había algunos estudiantes que, no lo graduó. Sí, no, terribles, ¿no? Decían, no, yo cuando me gradúe, yo me voy a graduar de pastor. Yo te decía, yo de evangelista. Entonces yo me enteré que andaban ahí diciendo que se iban a graduar. No, pues les tuve que bajar los humos ahí y ponerlos en el lugar que corresponde. No es así. Entonces, el matrimonio, la familia, hay que cuidar la familia. Es muy importante. La fidelidad en el matrimonio. ¿Qué más dice? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Se tradujo de la palabra griega nefaleos, que tiene varios significados. Entre otros, sobrio, nefaleo, significa que no está borracho. ¿Cómo es una persona que está borracha? Pierde todo el sentido de ubicación de las cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo excitado, ¿sí? Significa sobrio, significa mente clara, moderada, ¿sí? Habla de una actitud de alerta, porque el borracho ese se pasa a la calle sin fijarse, ¿se fijan? ¿Notan eso? Se pasa al alto y ¡ay, no, bicho! Okay, entonces dicen las autoridades, un borrachazo. O sea, cuando chocan dos borrachos, fue un borrachazo, dicen. O sea, no están con su mente clara, moderada, no están alerta, también significa vigilante, una mente vigilante, sobria, alerta, moderada, una mente clara, ¿sí? Sobriedad. Oh, ¿cuánto se requiere esto, Y ahora traen el rollo de que Dios los emborracha, imagínense. Y luego hacen una de espectáculos y de ridiculeces en las plataformas ahí, todos borrachos y se caen y ustedes vieron un video, ¿no? El predicador ahí subiendo los pies arriba de la señora que estaba ahí. ¡Ja! ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan eso? Eso no es del Espíritu de Dios. Por un lado nos dice sobrio y otro dicen que nos emborracha. Pues ¿cómo está el asunto? Ahí hay una contradicción, ¿no? O somos sobrios o nos emborrachamos en el espíritu. No, la cosa es que la ponen en el espíritu. No, y ya hasta inventaron la cruda espiritual, No, de veras, no estoy exagerando, De que se pone una borrachera en el espíritu, pierden todo el sentido, los llevan a su casa cargando, porque no pueden conducir. Esos son testimonios que están en libros. Y luego a la mañana siguiente les da la cabeza, estoy crudo espiritual. Cada aberración que está saliendo. Y por otro lado dice que el siervo de Dios, el cristiano, porque son requisitos también para todo cristiano, mayormente para los ministros. Y aquí nos dice que sobrios. Bueno, ¿a quién le vamos a hacer caso? Yo ya tengo mi decisión. Pues si tú te quieres emborrachar, bueno, pues no invites a los demás. ¿Qué más? Sobrio, primera de Pedro 5:8. Dice que el diablo anda ¿cómo? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Y pues al que no tiene la claridad en su mente, no está alerta, no está vigilante, pues se lo traga fácil, con engaños doctrinales, le tuerce la palabra, hay muchas maneras. Entonces alguien que es sobrio tiene una visión clara de la vida material y de la vida espiritual, ¿sí? Tiene una visión clara de lo que es la familia. Tiene una visión clara de las cosas. Porque está en sus 5 sentidos. Está sobrio. Y pone a Dios en primer lugar. ¿Sabe qué lugar tienen las cosas materiales? Todo ministro debe saber qué lugar debe ocupar Dios en su vida y en su ministerio. El primero. ¿Estamos? Primer lugar. Pero también el ministro debe saber qué lugar ocupan las cosas materiales. No es lo más importante, no solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿qué es lo más importante? Dios, su palabra, su voluntad. Entonces, el que está sobrio está bien entendido de esas cosas. Y porque el espiritual dice que juzga todas las cosas y acomoda lo espiritual a lo espiritual.
Sabemos que necesitamos vivir, vestir, comer, pagar renta, pero nuestra preocupación no debe ser esa. Y esa es la preocupación de muchos ministros de hoy, fíjense. Tener mega iglesias super lujosas, tener dinero, yates, aviones y cuánta cosa. Y ese es su énfasis, esa es su visión. Están borrachos. No son sobrios. Están ebrios. Entonces, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué más dice? Prudente. Esta palabra se tradujo del griego sofrón, tiene acento en la primera O, sofrón. Y sofrón, que se tradujo prudente, significa alguien que se domina a sí mismo. ¿Sí? Que se domina a sí mismo y como está sobrio, no comete indiscreciones cada rato. Tenemos que saber distinguir, hermano, que por nuestra humana debilidad cometemos errores. Pero hay que saber distinguir los errores puramente humanos de lo pecaminoso. ¿Entienden? Porque como humanos nos podemos equivocar, a veces por ignorancia y por X razones, pero cuando ya hay una malicia detrás de eso, ahí eso es diferente. Entonces, sofrón significa alguien que se domina a sí mismo, alguien que es cauteloso en su manera de ser y de actuar. Por ejemplo, es prudente o imprudente, ustedes júzguenlo, de un ministro casado que quiere dar consejería a una hermana que tiene muchos problemas y la cita en un restaurante. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo lo juzgarían ustedes? Totalmente imprudente, ¿verdad? ¿Cómo juzgarían ustedes a un hombre, a un ministro casado, diciéndole a una señora de la congregación, usted está muy hermosa? Pues eso no se dice. Esa es una imprudencia total. ¿Ah? Entonces, prudente, que se domina a sí mismo, cauteloso en su manera de ser, ¿sí? Y de actuar. ¿No anda besuqueando a todas las hermanas por allí? Y hay ministros que andan besuqueando y nada más a las más bonitas. Son bien tremendos esos. Yo aquí le tengo que parar el carro a algunos, hermanos así, y algunos ya viejones. Porque, ¿sabes? Uno se da cuenta, pues uno tiene que estar vigilante, esto es sobrio, ¿no? Pues entonces una vez vi que un señor allí se acercaba con las chavitas, y un viejo setentón, ya quisieran. Y yo miraba y como que las buscaba y yo lo observaba, porque yo estoy arriba en la plataforma, termina la reunión y estoy administrando, pues estoy viendo. Y yo miraba que hasta se iba así y luego le salía así, ¡ay, que! Y hasta 3 les daba. Oiga, viejo rabo verde.
Tranquilo con las muchachitas. Entonces, prudente. Proverbios 12:16. Se los leo. Proverbios 12, versículo 16. Es que la Biblia dice que un ósculo santo, uno, y santo. Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Fíjense, prudente en su manera de ser, tiene dominio, se controla, prudente, cauteloso en su manera de ser y de actuar. ¿Ven? Entonces, es prudente que un ministro al que se le acusan, se le calumnia, que se amargue la vida. No. ¿Te puedes imaginar a un ministro estando en contra así de una oveja y destrozar a la oveja? Pues se da por los comentarios que a veces hacen. Entonces, si tú no eres prudente en tu manera de ser y de actuar, mira, metemos la pata bien feo. Y la gente se puede dar cuenta. ¿Se puede imaginar a un ministro amargado? Sí los hay. Y luego a veces desde el púlpito se desquitan con las ovejas. Pero la agarran en contra, pero así, horrible. ¿Y saben una cosa? Ese tipo de ministros no califican al ministerio. O están en un trato, pero no están siendo sensibles ni dóciles al trato de Dios. Y pasa el tiempo y siguen igual de amargados, así todos. Prudente. Mateo 10, versículo 16, Jesús habló de sean prudentes. ¿Cómo qué? Sencillos como palomas y prudentes como serpientes. No dijo sean serpientes. Prudentes como, es un símil, es algo semejante. Imitando, fíjate, lo prudente que tiene, lo cauteloso que es una serpiente. Eso los caracteriza a las serpientes, son cautelosas, ¿sí? Cuando ellas se van desplazando y van a atravesar un camino donde no hay hierba, ustedes saben que de los peores enemigos de las serpientes son las águilas, los halconcillos, esos tipos de aves. Entonces ellas son muy cautelosas y cuando van a pasar un camino que no tiene hierba, que está así, pues al estar pisado no hay hierba, entonces ellas están en el camino y empiezan a observar y se pueden estar hasta un par de horas mirando. Y nosotros los cristianos, está uno que tumba y emborracha, no somos nada cautelosos. Pastores que a las primeras de cambio se dejan ir, son imprudentes, se dejan llevar por la supuesta unción de no sé quién y cuánta cosa. Entonces obviamente arrastran a todas las ovejas. Y eso es muy lamentable. Entonces, ¿qué más debe ser el siervo de Dios, el ministro? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. ¿Qué más? Decoroso. Fíjense, esta palabra decoroso viene de la palabra griega cosmios, que a su vez se deriva de la palabra cosmos. Cuando se habla del cosmos, se habla de los planetas y todo. Pero cosmos significa orden. De cosmos se deriva la palabra cosmetología, de los cosméticos. Porque los cosméticos sirven para decorar. En este caso, a las señoritas, a las señoras, ¿sí? Y a uno que otro payaso predicador. Pero, fíjense cómo hizo Dios el cielo y la tierra. Cómo lo decoró. Al punto. O sea, ni estaba austero, ni exagerado. ¿Cómo debe ser, estimadas hermanas, vuestro atavío y vuestra pintarrajeada? Decorosa. ¿Han visto a las viejitas de 70 años con minifalda? Díganme si no es cierto. Ahí va.
Ahí está la viejita, ¿verdad? Con las piernitas ya todas flaquitas, pobrecitas. Totalmente indecorosas las pobres, porque todavía se sienten de 15 años. Se pintan la boca hasta acá arriba. ¿Las han visto? Hasta acá. Pobrecitas. Que si tú le das un beso, te hundes ahí. Por el 10 centímetros de maquillaje. Unas pestañas que cada vez que le haces así, te da ventilación gratuita. No, entonces es una falta de decoro, es una exageración, pero así, fíjense qué interesante, dice, decoroso. Y yo dije, se tradujo de cosmios, que significa ordenado. Pero aquí habla de una vida ordenada en el ministro, una vida armoniosa. Pero esa armonía tiene que ser interna y externa. ¿Sí? O sea, en primer lugar debe de haber un orden en tu relación con Dios. ¿Cierto? Debe haber un orden de disciplina, todo en su lugar. ¿Sí? Interiormente. Examíname, oh Dios, tiene que haber un examen continuo para poner orden. Cuando tú construyes una casa, pues está así bonita, ¿verdad? Pero luego comienzas a decorarla. ¿Sí? Y si tú la decoras, hay ocasiones, no sé si has oído esta expresión, ¡ay, qué buen gusto en la decoración! Y hay otras que dices, ¡ay, híjole, no! No. Exageró en la decoración. Está muy garigoleado el cancelo que dice, no se ve bien. Entonces, fíjense, debe de haber un ¿qué? Una vida ordenada, un orden. A ver, si tú un día llegas al ministerio, ¿cómo sería ordenado, hablando de lo exterior, que tú llegaras a la reunión de la iglesia, todo despeinado, todo desaliñado, todo en tenis? Miren, una vez, ustedes, porque a veces me han tachado de exagerado, y algunos de ustedes, lo estoy viendo. Pero no estoy amargado. El asunto es que a veces piensan que uno exagera. No exagero, hermanos. Es que he tenido tantas experiencias. Un día fui a predicar a una iglesia, hermanos, y el pastor con shorts y tenis. O sea, y pues yo iba de corbata. Ahora, ¿cómo crees que estaban todos los músicos? Igual, y con sandalias así. Sandalias de baño, de esas de plástico. Y eso era, con el chiclote. Y dije, híjole, nosotros no somos religiosos. Pero eres ok, no eres religioso, pero es un desordenado. A ver, ve a pedir un empleo para gerente y llega con chanclotas, así, con el chicle y con shorts. A ver, sí, puro sentido común. Y ya hace falta tanto sentido común en muchos ministros, aún por sentido común. No, tenemos que hacer ordenado. No, ya ni me digas el desorden que hay. Te subes a su auto y es un cochinero. Trae papas fritas, botes de refresco, los pañales del niño, los vidrios todos con las manos así de los niños, un cochinero. Una vez me subí en el auto de un pastor así. Entonces, pues ya se sube él y estaba cerrada la puerta donde yo. Entonces yo le decía así, pues ábreme. Ay, perdón, dice. Entonces ya le abre, me dice, cierra los ojos. Y yo ya sabía por dónde iba el rollo, ¿no? Entonces yo cerré los ojos y está aquí el poste. Entonces yo, adrede lo hice. Y luego como que me tropezaba. Y luego, ¿ya los puedo abrir? Yo lo hice adrede. ¿Por qué me dijo cierra los ojos? Traía un cochinero, traía una bolsa para basura toda repleta, así. Parecían los botes de basura aquí del centro de Guadalajara. Todo lleno, la basura así cayendo. Hermanos, eso es indecoroso. Eso es indecoroso.
Eso no es un orden. Eso deja mucho que desear. No, y menos cuando no se bañan. No, es que es terrible, hermanos, de veras. No, hermanos, estamos representando a alguien. Ahora, tampoco es una exageración en el decoro, ¿entienden? Pero ¿dónde es el énfasis? Es interno. El énfasis de la decoración, a Tito le dice que para que decoren la doctrina, ¿cómo? Con su buena forma de vida. Cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, estás decorando el evangelio. Estás poniendo un cuadro bien bonito ahí. Entonces, cuando habla decoroso, ordenado, armonioso, una vida ordenada, ¿sí? ¿Cómo está tu cuarto? A ver. No se agachen ni me vean feo. Bueno, si hay algo que arreglar, pues empiecen a arreglarlo, porque si no cambias desde ahorita, cuando ya seas ministro, no va a cambiar, vas a seguir igual. ¿Ah? Entonces recojan sus calcetines que parecen chicharrones y metan la ropa sucia en la ropa sucia. Entonces, ¿a poco? No está exagerando. Ya ven, les digo, me dicen que soy exagerado. No estoy exagerando, hermano, no estoy exagerado. Cuando Jesús resucitó, dice que encontraron su túnica, ¿cómo estaba? Doblada. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, ¿qué les dijo? Recuéstense de 50 en 50. Orden. No, hay unas iglesias tan desordenadas donde el chiquillo anda corriendo y nadie le dice nada. El domingo antepasado estaba orando Toño Ortiz por las necesidades, y de pronto un señor, no sé ni quién sea, empezó, ¿qué es eso? Levantando más la voz. Entonces Toño subía la voz, que no sé qué, un desorden total. Y yo estaba detrás, ya iba a predicar, y le dije, ya Toño, ya, córtale. O sea, que ya dijera amén, ¿verdad? Entonces ya dijo amén, y el otro, ya, me lo tuve que poner en su lugar. ¿Qué es eso? Y algunos no entendieron, dijeron, uy, qué mala onda el pastor. No me importa lo que piensen, me importa lo que Dios piensa. Y si yo no meto orden, esto se hace un desorden. Es que en mi iglesia, pues váyase a su iglesia, ¿qué anda haciendo acá? Imagínense que llego a la próxima clase y el micrófono está ya colgado. ¿Y qué es allá el micrófono? Pues allá lo pusieron. Es el lugar del micrófono. No, habla de un orden. Entonces, si hay desorden, miren, el desorden en muchas iglesias es reflejo del desorden que traen los pastores. Pero ya vamos adelante, porque luego se enojan, no vayan a apedrearme. ¿Qué más? Prudente, decoroso, hospedador. Esto se tradujo del griego filoxenos, filo, amor, con X, xenox, forasteros, o sea, significa hospedador, amor a los forasteros. Habla de hospitalidad, hospitalario. Y no se les hace la palabra así como de hospital. Sí, porque en los hospitales la gente no se va a vivir al hospital, ¿verdad que no? Va ahí unos días nada más y se va. Entonces habla de hospitalidad, habla de amor a los huéspedes. Escuchen bien, un ministro tiene que ser hospitalario. ¿Cómo tiene que ser un ministro? Hospitalario, tiene que ser un buen anfitrión para acoger a otros ministros o personas que a veces necesitan. Pero fíjense, hay unas, en esto de la hospitalidad,
En los tiempos bíblicos, por ejemplo, Hermas, un cristiano que hizo unos escritos, que él aparece en la Biblia, él dice, cuando alguien llegue y necesite de hospitalidad, debe quedarse 1, 2 o 3 días, 4 ya no. O sea, no es para que la gente se vaya a quedar a vivir, a menos que tú se lo permitas. Dice, y peor, si te piden dinero, dice, esos son falsos. Porque se aprovechan de la hospitalidad de la gente. Unos que son abusivos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el siervo de Dios tiene que ser hospitalario, tiene que saber, pues yo soy pobre, pero pues es que ¿quién va a ver tu pobreza? ¿O quién va a ver tu riqueza? ¿Verdad? Tú les vas a ofrecer no lo que no tienes, sino lo que tienes. Pero esto tiene que ser con amor a la gente que va allí. A mí me han hospedado en lugares bien pobres, hermano. Pero así que tú dices, y en el suelo. Y a la hora del desayuno, el único huevo que tenían te lo dan a ti. Y a veces he comido tortillas con sal y chile verde. Pero qué rico sabe. Unas enchiladas que te pones. Ay, pero hasta se me hizo agua a la boca. Y porque, no hombre, los payasos de ahora quieren hotel de 5 estrellas y cuánta cosa. Esos no son ministros de Dios. Su Dios es el vientre. Nada más quieren alimentarlo y llenarse. No, tú tienes que estar dispuesto, fíjate, a que te hospeden donde sea. Y a hospedar y dar lo que tú tienes, no lo que no tienes. No trates de aparentar algo que no eres ni tienes. Pero fíjense, yo conocí un caso en la iglesia donde yo crecí, hubo una conferencia y se necesitaba dar hospedaje. Entonces a mí fui a visitar, a entregar unas cosas que me pidieron que entregara a la casa de unos hermanos de ahí de la congregación. Ellos eran diáconos, eran del liderazgo. Entonces cuando yo llego, pásate hermano, y cuando entro tenía una casa bien bonita, hermanos. Tenía, pero gigantesca la casa. Y le digo, oye, ¿cuántas recámaras tienes? Dice, 7. Pero miren, bonita. Miren, no se le veía una manchita. Vivían solamente él y su esposa. Todos sus hijos ya se habían casado. Entonces le dije, oye hermano, ¿ya te anotaste para dar hospedaje a los hermanos? Y de entre esos venían muchos indígenas. Algunos huicholes, venían de acá de Michoacán, etcétera. Le dije, ¿ya te anotaste para dar hospedaje? Y me dice, no, yo no. Dice, todo lo que me maté en la vida para tener esto que Dios me dio, para que vengan unos mugrosos y me ensucien la alfombra. ¿Sabes qué? Yo me levanté y me salí. Y fui y le dije al pastor, le dije, ese no debería ser líder. No lo juzgues, me dice. No, pues hizo esto y dijo esto y llamó a los hermanos indígenas mugrosos. Él es el mugroso corazón que tiene. Y murió bien feo el mugroso, el hermano ese. Allí contó su riqueza y murió de una muerte bien horrible. Pero ahí estaba de líder en la iglesia donde yo estaba, hermanos. Era diácono el tipo. Y tú lo conociste. Pues no voy a decir quién es. No, qué tremendo. Hebreos 13, versículo 1 y 2, ahí habla de no olvidarse de la hospitalidad, porque sin saberlo, dice, algunos hospedaron ángeles. Algunos les tocan ángeles caídos, pero bueno. Hebreos 13, 1 y 2. Por eso hay que estar bien listos, hermanos, ¿sí? No.
Habla de Abraham, de Lot, que ellos tuvieron tratos con ángeles, ¿se acuerdan? Volvamos a Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, ¿qué más? Hospedador, apto para enseñar. Esta frase se tradujo del griego didácticos y significa diestro en la enseñanza. O sea, el ministro tiene que ser diestro en la enseñanza. Tiene que tener... Cuando Dios llama a alguien al ministerio, lo capacita con el don de enseñar la palabra de Dios, porque si no, imagínate que se empieza a enseñar y confunde más a la gente. No sabe explicar. ¿Y esos predicadores que predican un chorizo? ¿Saben lo que es un chorizo? Chorizo es una palabra griega, es en serio, así con Z, que significa en partes. Eso significa chorizo en griego, en partes. Y por eso el chorizo... ¿Sí conocen el chorizo mexicano? También hay ahí en Costa Rica el chorizo. Son bolitas, son en partes, ¿no? ¿Sí? Y esos predicadores que predican chorizos, ¿los han oído? Que predican, en partes. Te hablan de la salvación, de la santidad, la segunda venida de Cristo, los dones del Espíritu. Te tiran un chorizo. Y la gente se queda así, ¿De qué habló? Pues se tiró un chorizo. De esos de Toluca. Pues habló de todo. No. Fíjate, el que Dios llama y capacita, lo capacita con un don para poder enseñar la palabra. Tiene que ser apto para enseñar. Ahora, si a ti Dios te llama, Dios te va a capacitar para que enseñes. Pero tú tienes que abundar en ese don, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que leer mucho, tienes que estar allí avivando el fuego del don que se te da. Entonces, ahí en 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, fíjate, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y aquí se refiere al Evangelio, ¿sí? Fíjate cómo habla de ejemplo, ¿sí? En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjate, la lectura de la Biblia, obviamente, pero un ministro tiene que darse el tiempo para meterse en las Escrituras, pero también para leer de todo. Lo que más puedas leer, léelo. Porque Pablo era un hombre muy preparado. Él sabía filosofía, tenía conocimientos de filosofía, tenía conocimientos de oratoria, era muy preparado. Pero él no ponía por delante todo eso, él ponía el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Pero sí tenemos que leer, tenemos que prepararnos, sobre todo, enfatizo, en las Escrituras. Sin embargo, hay que estar atentos a todo lo que sucede alrededor. Tienen que saber cómo leer el periódico, a qué horas, cuándo, cómo leerlo. Pues no sean de esos que cuando agarran el periódico, lo primero que van es a ver los monitos. O la de sociales, donde ahí se casó y el vestido de $1,000,000 y que... No, vámonos directo a lo que necesito saber, cómo están las cosas alrededor del mundo. Una vez un pastor me dijo, no, yo a mi gente le digo que no vean las noticias ni lean los periódicos, puras malas noticias. ¿Y cómo se van a dar cuenta de cómo está? ¿Se fijan cómo nos podemos ir? Ahí no hay sobriedad. ¿Verdad que no? Ni moderación. Ahí hay un extremo total. Porque luego la gente le llega con preguntas y oiga, ¿quién es Juan Miranda? ¿Cómo es el que dice que es Cristo? Jesús Miranda. ¿Y ese quién es? Pues ese es el Juan Querendón, ¿no? Le va a decir, no, ¿y quién es Juan Querendón? Pues no sé. ¿Y quién es ese Miranda? Pues uno que dice que es Cristo. Ay, no, pues no sé. Oiga, pastor, ¿ya supo que demandaron a Dios?
Ay, ¿qué locuras estás diciendo? Y totalmente fuera del mundo que les rodea, no saben ni qué está pasando alrededor. Mira, tienes que leer de política, pero no cambien todo eso por la palabra de Dios, ¿eh? No, pero tienes que saber, porque la gente, ¿habías de ver las preguntas que me hace la gente? Yo muchas veces le digo, ¿sabes qué? No sé, pero déjame investigar, y ahí me tienen investigando. Y de ahí salen muchos mensajes y muchos argumentos. Luego ya los comparas con la Biblia y luego ya se los sueltas a la gente y les enseñas. Entonces, ocúpate en la exhortación. Fíjate, entonces habla de una aptitud para enseñar, diestro en la enseñanza. Pero esta enseñanza, escuchen bien, que tiene que ver con cómo presentas el mensaje de Dios, la palabra de Dios, haciendo discípulos. También habla de no solo saber trazar bien la palabra de Dios, eso es bueno, pero también con el ejemplo. La enseñanza es con el ejemplo. Y aludo de nuevo a lo que decía aquel predicador famoso, ¿verdad? Que hay predicadores que predican tan bien que nunca deberían de bajarse de ahí. Pero cuando se bajan, viven tan mal que nunca deberían de subirse a predicar. Entonces, el ser apto para enseñar tiene que ver definitivamente con presentar bien, claro, lo más trazado posible una enseñanza, que la gente lo entienda, pero el ejemplo enseña más que lo que decimos. ¿Cuántas veces tú puedes dar un sermón bíblicamente excelente, correcto, pero vivir de una manera incorrecta? Por ejemplo, fíjense, el otro día hablaba con unos ministros, unos pastores, y uno decía, no, dice, a mí me pidió el diezmo el apóstol fulano, porque era el que le daba su cobertura, y me pidió el diezmo para la obra misionera de su ministerio. Y se lo diste. No, dice, pues ¿por qué? Que no sé qué. Le dije, oye, es bíblico dar los diezmos de los diezmos. Y luego le dice otro, ¿y tú? Le dice, ¿y tú enojado? Porque un miembro de tu iglesia vendió unas tierras y ¿sabe cuántos millones de pesos? Y estás enojado porque no te dio el diezmo. Le dije, mira, bonito. ¿Tú? No diezmas, tú diezmas como ministro, como pastor. No, ¿a poco nosotros debemos de diezmar? ¿A poco no? ¿A poco yo debo de perdonar? ¿A poco no? ¿A poco yo debo de orar? ¿A poco no? Yo no sé qué piensan algunos pastores. Yo no sé qué piensan. Le digo, mira, qué listo eres. ¿Tú no quisiste diezmar en tu congregación? O sea, que le pusieron la iglesia, le pusieron todo, le compraron sillas, todo le pusieron, y pues es el programa del mismo organización. Y no quería, pero enojado tú, porque aquel hermano vendió unas tierras y no sé cuántos millones de pesos vendió, y yo creo que, pues no creo, sino que estaba enojado porque no diezmaba. Mira, tú no diezmas y sí exiges el diezmo. O sea, tú eres de los que te subes a predicar sobre el diezmo y no diezmas. Mira nomás, en qué buen papelón. No, hermanos, no, tenemos que ser lo más congruente posibles. Si no, mejor ni nos subamos a predicar. Si hablas del perdón, un día, tarde o temprano, vas a hablar del perdón. Si tú vas a predicar, ¿y tú? Un día vas a predicar del dar. ¿Se acuerdan lo que me pasó a mí? Por andar predicando del dar, del perdonar la deuda, más bien. Dios me puso una trampa. No, me estaba probando cuál. Apto para enseñar, entonces, fíjate, en 1 Timoteo 4, versículo 6, no puede haber aptitud para enseñar si no estás nutrido con la palabra. Fíjate, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Buen ministro de Jesucristo. O sea, hay de ministros a ministros.
¿Cuántos quieren ser un buen ministro de Jesucristo? ¿Cuántos saben que lo bueno es mejor que lo malo? ¿Cuántos saben que lo bueno es enemigo de lo malo? Pero fíjense, lo excelente es mejor que lo bueno. ¿Verdad que sí? Y lo excelente y lo malo son enemigos. Entonces, dice, serás un buen ministro de Jesucristo. Pero luego dice, ¿cómo? Nutrido, o sea, bien alimentado, ¿con qué? Con las palabras de la fe. Aquí otra vez, fe es las palabras del Evangelio, la enseñanza, las doctrinas del Evangelio. Y de la buena doctrina que has seguido, nutrido. Si no te nutres, pues ¿cómo les vas a enseñar? Hay pastores que, y el otro día alguien me regaló, mi hermano, mire, unos discos ahí que están buenísimos, escúchelos, le van a bendecir. Y bueno, pues yo escucho, leo, y me gusta hacerlo porque aprendo. Entonces, pues me dijeron que estaban muy buenos, ¿no? Entonces, pues yo ni siquiera sé quién es. No, ni me fijé, nomás lo metí y empecé a escucharlo, dice. Y se ve que era una conferencia para pastores y está hablando un apóstol, porque él mismo dice, yo como apóstol les quiero enseñar esto. Y pues es un apóstol, bueno, pues está bien. Y luego les dice, cuando tú te subas a predicar, dice, no te prepares como muchos que por allá, no, tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Y si Dios no te respalda con una palabra que te dé en ese momento, no eres ministro de Cristo. Yo dije, ¿y de dónde lo sacaron? Se escapó del zoológico este apóstol. ¿De dónde sacó eso? Eso dice aquí. Ocúpate en la exhortación, la enseñanza, la lectura. Nútrete. Entonces, ¿cómo te vas a subir? Así nada más. Y así hay muchos que se suben y luego empiezan a contar chistes y en lo que les cae un versículo. Por eso predican un chorizo. Una señora que estuvo, que ya se graduó, me contaba que tiene por ahí unos familiares en algún lugar y es pastor, su hija es esposa del pastor. Y dice que la invitaron a pasar unos días y pues fue, y dice que el pastor se la pasaba cotorreando y bromeando. Entonces, que ya era como la 1 de la madrugada del sábado y se había ido a jugar boliche, no sé qué, con los amigos o fútbol, no sé qué, se fue a jugar algo. Entonces dice que le dijo a su hija, oye hija, y tu marido ya preparó el mensaje. No, pero los prepara bien rápido. ¿Y cómo le hace? Ya es bien tarde, dice. Y luego ya llega todo, ¿verdad? Cansado, todo sudado y todo. Ya se mete y se baña. Oiga, le dice ella, yo también, dice, pues no sé, a lo mejor cometí una indiscreción. Oye, yerno, ¿y de qué nos vas a hablar mañana? No sé, pero ahorita. Bueno, ¿te vas a desvelar para preparar un buen mensaje? No, dice, mire, suegra, venga. Y prende la computadora. Y luego ya, sermones. Lo mire, pues aquí los escojo, es re fácil. Mire, a ver, por ejemplo, este está bueno, de esto les voy a hablar mañana. Hazme favor. Y luego me dice a mí, ¿está mal que le haya dicho? Yo le dije, no, qué bueno. Porque ella aprendió cosas y le dijo, ¿sabes qué, yerno? Estás mal, discúlpame, recibe la exhortación, pero no está bien eso que estás haciendo. ¿A qué horas oraste? ¿A qué horas buscaste a Dios? Son de esos que un domingo, si es que predica un mensaje así bien ordenadito, les habla de santidad, para el otro domingo la segunda venida de Cristo, para el otro, no, o sea, nunca llevan algo bien definido. Le tiran balazos por todos lados y no le pegan a nada. ¿Sabes que nada más para enseñar nada más para enseñar de la fe que salva, te puedes pasar 50 mensajes? Para hablar de la santidad, 30 mensajes. Así como para reducirlo tanto y sin... Sed santos porque soy santo. Bueno, sí, pero explícales un poco más. O sea, ¿qué prisa llevas, verdad? ¿Qué prisa llevas para... A ver, pero como estudiar requiere tiempo y dolor de espalda, investigación, pues ahora con el internet, pues ahí me los agarro y ahí nos vemos. Y no es así, hermanos.
Apto para enseñar, tienes que estar nutrido con la palabra de verdad. ¿Qué más? Versículo 3. No dado al vino, o sea, no un borracho. Imagínense, un ministro borracho. ¿Ustedes creen que haya de esos? Un ministro no debe ser esclavo, sino amo. ¿Sí? Bueno, hay quienes son esclavos de la televisión. Miran cuántas quejas así en conferencias así de pastores, las esposas de los pastores. Oiga, pastor, pues mi esposo todo el día se está viendo la tele y hasta se desvela viendo películas. Ah, ¿en serio? Oye, predica re bien. Pues sí, porque se los agarra del internet igual. No, bien tremendo, hermanos. Entonces dice, no dado al vino, o sea, no tiene que ser esclavo de ningún hábito, de ninguna costumbre. Un ministro no debe ser esclavo, sino amo, tiene que ser dueño de sí mismo. Proverbios 23, 19 al 21 habla de cómo el vino puede trastornar la vida de una persona, de un ministro. Fíjense que yo traté un asunto bien triste de un ministro por ahí en algún lugar, que, bueno, yo les preguntaba cuando yo los veía que cómo iba la obra, cómo iba el ministerio, y me decían que bien, y la señora, la esposa del ministro, del pastor, así siempre se ponía nerviosa. Siempre se ponía nerviosa cuando yo le preguntaba, que los miraba ya de cuando en cuando, y se ponía nerviosa, y lo miraba y me miraba a mí, hasta que un día dijo, ya no aguanto más, no platiquen tanto, por favor, hasta que un día ya no aguantó más la señora. Me dijo, no, yo tengo que decirle, pastor. Le dije, no, pero pues a mí no me compete, ve a decirle ya a tu apóstol, ya ven que ahorita todos son apóstoles. Ve y dile a tu apóstol, a mí que me tienes que decir, no, pero yo se lo voy a decir a usted, pastor, me dice. Y el pastor se empezó a poner blanco él, y se empezó a poner colorado y empezó a hacerle así como toro. Porque lo iba a empezar a descubrir. Y dice, ¿qué cree? Dice, pastor. Dice, la gente de allí, de la ciudad donde estamos, del pueblo, porque están en un pueblo. Dice, ya van como, no, ya perdí la cuenta. La gente del pueblo van y lo llevan porque se emborracha y lo encuentran tirado en la calle al pastor. Yo le dije, ¿tú haces eso? No, ¿a poco tú no haces tus cosas? Me dice, no, espérame. No me trates de voltear nada. ¿Tú haces eso? No, que quién sabe que no, y eso y más, pastor. Me dice, no, había de ver todo lo que tiene ahí en la alacena donde tiene la televisión abajo, tiene películas pornográficas. Y tú dices, tú no eres pastor, hermano. ¿Y tú quién es para decirme que no? Pues nadie. Yo nomás te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Eso es todo. Bueno, actualmente no está en el ministerio. Ya tronó eso, pero fíjense, la esposa me dijo, me habló por teléfono, hace tiempo eso. Pastor, dice, no es posible. Pues le hablamos al apóstol. Yo le dije, apóstol, otra vez mi esposo, mire, está ahogado de borracho y hoy es sábado. Son las 11 de la noche. ¿Qué va a hacer mañana en la reunión de la iglesia? ¿Y qué cree que me dijo el apóstol? Me dice la esposa del pastor. ¿Qué te dijo el apóstol? Pásamelo. Entonces yo se lo pasé. Te habla el apóstol. Entonces agarró el teléfono y yo allí viendo. Y dice, y él pues tirado ahí, todo desparramado ahí en el mueble, ¿no? Así. Y le dice, sí, sí, hermano, Dios lo bendiga, hermano. Y ya ves, me dijo, córtate esa borrachera y predícales de Hechos 20. Hasta el texto me dio, y mañana les predico. Fíjate nomás. Bueno, déjame decirte algo. Ese matrimonio, esa iglesia ya no existe, ni el matrimonio. Pero ¿qué apóstol se le ocurre hacer eso? Se me hace que ese tipo se droga. Se me hace que es drogadicto ese apóstol, o no sé. Oigan, ándale, córtate esa borrachera y ya mañana amanece bien y ponte bien, échate un baño de agua fría y prédicale de Hechos 20. Está bueno ese pasaje. Qué vergüenza, hermanos.
Y eso sucedió no muy lejos de aquí, ¿eh? Yo traté ese asunto. Y no estoy exagerando, ¿eh? Además los perdono. Porque te juzgan. ¿Qué más? Vámonos rápido. Nos quedan unos minutos. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, del griego plektes, de donde se deriva la palabra pleito, plektes, pero significa no golpeador, o sea, que no golpea con los puños, no peleonero. ¿Se acuerdan de Pedro cuando sacó la espada cuando prendieron a Jesús? Que le tiro, ¡fum! Y Jesús le dice, guarda la espada, Pedro, así no es la cosa. ¿Qué podemos pensar de las cruzadas? Desaprobadas totalmente por Dios, pero ellos lo hacían en el nombre de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés y el Egipto cuando Dios llama a Moisés para que sea libertador y por sí mismo y ve que un egipcio está golpeando a un israelita y él va y se lo surte? Lo mató. Qué tremendo, ¿no? Y Dios dijo, no, le hace falta un trato tremendo. Lo sacó de Egipto y fue y lo metió 40 años al desierto. Y trató con él, ¿verdad? No pendencieron, un golpeador, no un violento. Déjame contarles una historia bien tremenda. Hace años hacían torneos de fútbol entre las iglesias. Y pues, en ese entonces pues estábamos más jóvenes y pues todos corríamos y andábamos ahí. Entonces resulta que en el torneo de las iglesias llegamos a la final. Casa de oración con otra iglesia, no voy a decir el nombre. Entonces, mi hermano Carlos siempre fue muy pícaro para el fútbol. O sea, hacía unas dribladas bien habilidoso, igual que Chuy García era, pero buenísimos para jugar al fútbol. Y Juan, el esposo de Claudia, eran buenísimos. Entonces hacían y deshacían, porque eran muy habilidosos. Entonces, estábamos en la final. Entonces mi hermano toma el balón y se va burlando, pum, 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 mete gol. Y gol, ¿verdad? Y luego al rato, y vuelve a agarrar la pelota, le pasa y gol, otro gol. Y en el equipo con el que estábamos jugando, pues estaba jugando el pastor, yo era el pastor y estaba jugando. Pues que agarra la pelota a mi hermano y que se va, y le sale el pastor y lo burla y le pasa la pelota por el medio de las piernas. Y se va sobre el portero y se va el pastor detrás de él, pero mira, a mansalva así, por atrás, le llegó y le puso un puntapié. Yo dije, ya lo quebró. El árbitro, que no era cristiano, sacó la tarjeta roja y se me larga de aquí, le dice. Entonces, no, es que se le tiró así y le pegó no, mi hermano botó por allá y llorando de dolor y todo, sí, ¿qué pasó? Y todo, y llórale, yo les parto, no sé qué, el pastor. Entonces yo le dije, oye, hermano, tú también, ¿a poco soy pastor, pero te rompo el no sé qué? No estoy exagerando, hermano, no estoy exagerando. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Vámonos, ahí muere, vámonos. Agarré mis jugadores, ¿saben qué? ¿Qué? Y nos empezó, y fue tan vergonzoso, hermanos. Bueno, miren, cuando ya el partido se suspendió y toda la cosa, dijeron, vámonos. Después llega la porra de la iglesia, los hermanitos. Vieran que hasta casi se me derramaron las lágrimas porque llegaron. Pastor, venimos en nombre de la iglesia fulana de tal a pedir perdón por el comportamiento de nuestro pastor. Fíjense nomás. Estábamos muy apenados y traía la voz cantante allí, la que era una señora. Yo le dije, no te preocupes, mira, pues son cosas que pasan y al calor de la goliza pues no aguantó el pastor y entonces no, pero llorando los hermanitos, hubieran visto bien tremendo, por favor, no, está bien, no, por favor, perdón, no, oren por él y allá el pastor echando. Lo tenían agarrado, ¿de veras? Lo tenían agarrado otros hermanos. ¡Suéltenme ya! Esa iglesia, 0 ahorita. Su matrimonio, 0. ¿Cómo llegó al pastorado? ¿Cómo llegó? No sé, pero ahí estaba colado. Qué increíble, hermanos. No pendenciero.
No codicioso de ganancias deshonestas. Yo creo que aquí nos vamos a quedar porque no quisiera quedarme a la mitad. No codicioso de ganancias deshonestas. Aquí vamos a continuar la próxima clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es sí y amén, y hay un estándar que debemos de llenar, Señor. Es una palabra difícil ciertamente, dura tal vez, pero no podemos rebajarla. Y esto es la calidad de líderes que tú demandas, Señor. Son los estándares que tú pusiste, nadie más los puso. Y nosotros somos los que debemos de ajustarnos a este estándar. Por eso dice, si alguno anhela, desea ser un ministro, buen trabajo, pero es necesario. Ayúdanos, Señor. Algunos de los que están aquí están siendo formados, otros llevamos un tiempo más adelantado, pero definitivamente si queremos ministrar en la obra, en el ministerio, tenemos que tratar con nuestro carácter. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.